Sean todos bienvenidos a Brighter Lights. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la reevaluación. Este es el término oficial que utiliza la organización, pero que comúnmente se conoce como descalificar o perder los privilegios. Hoy vamos a hablar sobre cómo los ancianos o siervos ministeriales pueden ser reevaluados y cuáles son las cosas, los puntos que podrían hacer que un anciano o un siervo ministerial perdiera los privilegios. Antes de comenzar el video, me gustaría por favor recordarles que den su like, que dejen sus comentarios y que recuerden compartir este video con la mayor cantidad de personas posible. Sin más, comencemos. Con muchos años de testigo de Jehová, quizás puede pensar en que han sido muy pocas las ocasiones donde usted ha visto que los ancianos pierdan los privilegios. Ahora, cuando un anciano pierde los privilegios, la mayor cantidad de las veces se debe que a este ha cometido un pecado. Así que en el video de hoy no vamos a estar hablando sobre que un anciano pierda o un ministerial descalifique por el tema de los pecados que haya cometido. No, hoy vamos a estar hablando de otro término, de la reevaluación. Ya que la primera instancia donde un anciano o un siervo ministerial puede perder los privilegios por haber cometido un pecado es bastante obvio, ¿no? Las leyes en la organización son bastante claras sobre este respecto. Cualquier persona que tenga un privilegio en la organización, nada más que entre como acusado a un comité judicial, ya sea que el resultado sea salir censurado pública o privadamente o expulsado, esta persona automáticamente, si tiene privilegios como siervo ministerial o como anciano, los perdería. Pero hoy vamos a estar hablando de algo diferente. Es la evaluación, la reevaluación de los ancianos. Ahora quizás usted pensaría que esto es un proceso bastante sencillo, pero la organización tiene delineados cuáles son las pautas que deben seguirse cuando esto sucede. Vamos entonces a leer textualmente del libro de los ancianos cuáles son las situaciones que exigen evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos. Ahora, acá en el libro va a haber dos partes. Una es las situaciones que exigen evaluar y las situaciones que podrían evaluar a un hermano. Y hay una gran diferencia entre estas dos. Ahora, le voy a leer el primero. La primera razón por la que una persona podría o exigiría que se le evalúe si sigue cumpliendo con los requisitos es si un miembro de su familia comete un pecado grave. Si la esposa o un hijo, incluido un hijo adulto que vive en casa, de un hermano comete un pecado grave, el cuerpo de ancianos deberá determinar si el hermano actuó con negligencia. ¿Fue permisivo? ¿Dio la guía necesaria en previsión de posibles problemas? ¿Celebraba regularmente la adoración en familia? ¿Le dedicaba a su familia el tiempo y atención necesarios? Esta parte aquí es muy interesante que se pregunte eso. Si usted recuerda un video que hice recientemente sobre la experiencia de ser anciano y los nombramientos, muchísimos de los comentarios que ustedes dejaron estaban relacionados a cómo familiares de ustedes que fueron ancianos o ustedes mismos que fueron ancianos casi no tenían tiempo para atender a sus familias. Yo me identifico muchísimo con esto. Como secretario de la congregación siempre estaba envuelto en algo, en tareas regulares de la congregación, tareas que tenían que ver con otros departamentos, tareas que tenían que ver con la asamblea, con el superintendente de circuito, comités de enlaces de hospitales, comité de mantenimiento. Todas estas cosas, cuando un anciano se envuelve en estas cosas, pues es casi imposible que un anciano realmente pueda ayudar a la familia y darle esa atención que necesita. Para mí eso fue una de las razones precisamente por las que decidí dejar de ser anciano. Pero durante mi tiempo como testigo de Jehová, conocí muchísimos ancianos que ni siquiera tenían tiempo para realizar la adoración en familia con su familia. Ahora, ¿era precisamente porque no querían? En algunos casos sencillamente no les importaba, pero en un buen número de casos era porque no tenían tiempo. Y piensen esto, si usted tiene que estar llevando un departamento en específico, si usted tiene que estar haciendo visitas de pastoreo, si usted tiene que estar participando en comités judiciales,
usted tendrá muy poco tiempo para poder dedicarle a su familia. Y aunque eso es lo que se espera de los ancianos, en la práctica muy pocos logran realizar estas actividades familiares. De hecho, es muy conocido que muchas veces los hijos de ancianos se sienten abandonados espiritualmente y sentimentalmente por sus padres, ya que estos le dedican más tiempo a la congregación que a ellos mismos. Lo que hace entonces que cuando uno de estos muchachos que vive en la casa comete un pecado, pues casi siempre el resultado es que los padres van a perder los privilegios si deciden decirlo. Algo que también es muy común en las familias donde existe un anciano. Como no quieren perder ese título, como no quieren perder ese nombre social y los beneficios que vienen acompañados de tener estos privilegios, muchas personas cuando sus hijos cometen pecados, sencillamente no lo dicen. Seguimos leyendo. Cuando tuvo conocimiento del pecado, lo informó sin demora al cuerpo de ancianos para que investigaran el caso. Escudó a su familia de la disciplina o intentó manipular la actuación de los ancianos. Bueno, algunos ancianos logran esto de dos maneras. Una, porque tienen prominencia, ya sea en el circuito o en la misma congregación, y otros ancianos quizás pues le tienen un poco de temor. Hay muchos ancianos que se imponen a través del orgullo, a través de ser duros con los demás, y por así decirlo intimidan al resto del cuerpo de ancianos. Otra manera en la que pueden hacer esto es porque son muy amigos de otros miembros del cuerpo de ancianos. Y entonces estos miembros del cuerpo de ancianos defienden o protegen estas situaciones. Y otra de las razones que también se da es porque quizás este anciano le ha precisamente callado cuando este otro anciano tuvo problemas con su hijo. Entonces es tiempo de pagar el favor. Y eso se ve muchísimo en los cuerpos de ancianos. Sigue contando con el respeto y la confianza de la congregación por ser un cabeza de familia ejemplar. Si uno de sus hijos fue culpable de un pecado grave, ¿gozan los otros de buena salud espiritual? Si el hermano ha hecho todo lo razonablemente posible por cumplir con su responsabilidad y en especial si ha logrado que otros miembros de su casa sean fieles a Jehová, no quedan necesariamente descalificados porque uno de ellos rechace su guía, siempre y cuando siga teniendo el respeto de la congregación. Ahora, medir el respeto de la congregación podría decirse que a veces es un término un poco abstracto, ¿no? Porque un anciano, precisamente por las cosas que decía anteriormente, ya sea por motivos de que impone respeto a través del miedo, a través de tomar represalias con los hermanos, a través de ser un golpeador, muchas veces los hermanos obviamente es difícil medir si esa persona tiene o no el respeto de la congregación. También si la congregación no se entera porque el asunto se oculta, no hay manera de saberlo. Igual muchos ancianos logran salirse de esta precisamente por lo que dice acá este párrafo, ¿no? Si otros miembros de la casa son fieles a Jehová. O sea, cuando un anciano se ve en una situación de estas, el cuerpo de anciano le pregunta directamente a ese anciano. No habla con la esposa del anciano, no habla con los hijos del anciano. Entonces es fácil para este anciano si le preguntan, ¿tú hacías la adoración en familia? Mentir y decir, sí. Yo le estudio esto, lo otro, y es fácil para un anciano salirse de esta circunstancia. La segunda causa que exige es si permite que un miembro de su familia expulsado o desasociado se mude a su casa. ¿Es el expulsado o desasociado incapaz de vivir por su cuenta o se ha mudado para tener una vida más fácil? Y esta pregunta, esta porción es oro. A veces veo en los comentarios que me preguntan por qué no me enfoco en hacer videos de doctrina. Y es que para mí esto, el poder mostrar del mismo libro de los ancianos cómo dogmáticamente se imponen estas reglas, para mí es inclusive más importante que la doctrina. Porque aunque una gran parte de la doctrina de los testigos de Jehová no es correcta, aún fíjese, si los testigos de Jehová tuvieran toda su doctrina correcta, esto seguiría estando mal. Y esto seguiría afectando
a las personas. De hecho, muchas veces son estas cosas las que afectan más negativamente a la persona que es testigo de Jehová, que inclusive la doctrina. ¿Y por qué hago este paréntesis en esta pregunta en específico? Y es porque esto es oro, como digo. Mire cómo dice, es el expulsado o desasociado, incapaz de vivir por su cuenta, o se ha mudado para tener una vida más fácil. Y eso lo dice todo. El objetivo de la organización es que el expulsado o el desasociado pase trabajo. Que pase trabajo en la vida. Y es lógico que una persona que pierde su network, toda su red de amigos, con las personas con las que creció, que se siente solo, que probablemente lo sacan hasta de su trabajo porque trabaja con testigos de Jehová. Claro que va a pasar trabajo. Claro que puede ser que al principio le vaya mal. Pero ese es el objetivo. Fíjese que aquí lo dice exactamente. ¿Se ha mudado para tener una vida más fácil? Entonces, una persona, porque falló a los requisitos de ser testigo de Jehová, o por ejemplo una persona que ya quizás no piensa diferente, ¿tiene que irle mal? ¿Hay que forzarlo a que sufra? Bueno, ese es el objetivo. Por eso, y haciendo un comentario sobre otros videos que hemos hablado, un saludito ahora en las reuniones no es necesario. No arregla el problema. Porque mire cómo se le trata de imponer, inclusive a los ancianos, que no acojan a personas que quizás le está yendo mal en sentido económico en sus casas. ¿Existen razones válidas para acogerlo en casa? ¿O es más que nada para que los miembros cristianos de la familia puedan disfrutar en cierta medida de su compañía? ¿Evitó la familia el trato innecesario con él cuando vivía fuera del hogar? ¿Es una mudanza temporal o prolongada? ¿Cómo se comporta el expulsado o desasociado? Y claro, esta pregunta es muy interesante. Si el expulsado o desasociado es lo que le llaman un apóstata, una persona que no está de acuerdo con las enseñanzas, eso responde esa pregunta. ¿Qué influencia ejerce en la espiritualidad de los demás miembros de la familia, sobre todo en sus hermanos? ¿Ha perturbado a la congregación la decisión del siervo nombrado? ¿Han dejado de respetarlo algunos? Preguntas semejantes a estas se tienen que plantear cuando un hijo adulto que vive en casa es expulsado o se desasocia y se le permite seguir viviendo en ella. Y esto acá también es oro, porque precisamente lo que esto está diciendo es que corra de su casa a la persona que ha sido expulsada o que es desasociada. La instrucción acá es clara. Si esa persona ha pecado y se la ha expulsado o desasociado y sigue viviendo en su casa, pues entonces usted corre el riesgo de perder los privilegios. Y es tan lamentable ver cuántos testigos de Jehová, por cuidar de su privilegio, prefieren echar a los hijos de su casa para que entonces experimenten estas dificultades. Y aquí mi pregunta es para todos ustedes. ¿Volvería entonces esta persona realmente a Jehová porque ama a Jehová? ¿O porque quizás le va tan mal en sentido económico? ¿O le va tan mal en la vida? Ojo, cosa precisamente que está diseñada desde el mismo adoctrinamiento, porque cuando usted le enseñan que las personas que son en el mundo, que están en el mundo, lo único que quieren hacerles daño, y cuando usted no se le ha permitido tener una educación, y cuando usted no se le ha permitido desarrollar maneras sociales para llevarse bien con los demás, para progresar en un trabajo, a usted le va a ir mal. Entonces, el que una persona le vaya mal cuando es expulsado o desasociado, precisamente es el resultado, es la consecuencia de la causa más importante, que es el adoctrinamiento. Y esto es tan importante, este párrafo, porque precisamente delinea cómo se deben tratar a los expulsados. En la primera parte del párrafo vemos que la idea es que se le haga pasar trabajo, que esa persona sufra. Y al final, que da a entender que cuando una persona es expulsada o desasociada, no debe seguir viviendo con usted.
El próximo punto es si apoya el matrimonio de un cristiano bautizado con una persona no bautizada. Los hombres nombrados deben ser leales a las normas de Jehová, entre ellas el mandato bíblico de casarse solo en el Señor, es decir, con un cristiano dedicado y bautizado. Este mandato es aplicable a todos los cristianos, incluidos los inactivos. Si un hermano nombrado alentara tal matrimonio o expresara su aprobación de forma no verbal, por ejemplo, apoyando el noviazgo o apoyando la boda o la recepción, asistiendo a ellas o participando en ellas, se pondría en entredicho si cumple con los requisitos de su nombramiento. También se ha de evaluar a un hermano que, aunque no se implicó personalmente, permitió que su esposa u otros miembros de su casa lo hicieran. Si un anciano o un siervo ministerial actúa con falta de juicio en estos asuntos, hasta el punto de crear serias dudas en la mente de otros, puede que quede descalificado bíblicamente. Próximo punto: cometió hace años una ofensa por la que podría ser expulsado y el asunto nunca se trató. El cuerpo de ancianos puede decidir que siga sirviendo si se dan las siguientes circunstancias. Han pasado más que unos pocos años desde que se cometió el pecado grave, sea de índole sexual o de otro tipo. El hermano está sinceramente arrepentido y reconoce que debió haber informado inmediatamente de lo ocurrido. Quizás hasta confesó su pecado, buscando aliviar su conciencia culpable. Lleva muchos años de servicio fiel y es evidente que cuenta con la bendición de Dios y el respeto de la congregación. Si el pecado tuvo lugar antes de que el hermano fuera nombrado anciano o siervo ministerial, se habrá de tomar en cuenta que debió haber mencionado este posible obstáculo cuando los ancianos se reunieron con él antes de anunciar su nombramiento. Además, la naturaleza del pecado puede repercutir notablemente en su capacidad para servir. Por ejemplo, si existió abuso sexual de menores, no reuniría los requisitos para un nombramiento por muchos años o quizás nunca. Esta parte fue incluida después de las reformas que se hicieron en el libro de los ancianos desde 2020 para acá sobre el tema de los abusos sexuales. Si el pecado tuvo lugar en años recientes mientras era anciano o siervo ministerial, el hermano quedaría inhabilitado por no estar libre de acusación. Dependiendo de las circunstancias, también podría requerirse la formación de un comité judicial. Esta parte es muy interesante, ya que este beneficio no se le da a otros cristianos que han cometido pecados. En el caso de los ancianos, si el pecado sucedió hace muchos años, el sencillo hecho de esta persona ser anciano, técnicamente es como que demuestra que ya tiene la bendición de Jehová y pues no se tiene en cuenta el pecado que cometió en el pasado. El otro punto sería que vio pornografía y lo mandan entonces al capítulo que habla de la pornografía. Cabe destacar acá que solamente lo que lo inhabilita a usted de servir automáticamente como anciano o siervo ministerial es si usted ha visto formas repugnantes de pornografía. Si usted ha visto una pornografía, por llamarlo de una manera, más regular o más normal, pues automáticamente no pierde los privilegios, sino que tendría que tratarse de un hábito muy recurrente o que usted esté tratando de esparcir ese hábito con otras personas de la congregación. Pero si es un hábito recurrente, a usted se le aconsejará en varias ocasiones, eso lo hemos visto en otros videos, y no es hasta que ya es algo pues muy habitual que entonces se tomaría medidas con la persona, o si fuera formas repugnantes de pornografía. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que podrían hacer necesario evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos? El punto primero para acá es que se declara en quiebra. Hay descontento en la congregación o en la comunidad, no supo controlarse en los gastos o no previó de manera razonable las consecuencias de sus decisiones comerciales, tiene la reputación de ser honrado y responsable, se le conoce como buen cumplidor en el pago de sus deudas, siente la obligación moral de saldar las deudas canceladas si los antiguos acreedores aceptaran el pago, conserva el respeto de la congregación, sigue teniendo una buena reputación entre la gente de afuera. Ahora, en este punto casi nunca se hace y es interesantísimo porque hay muchos ancianos, por ejemplo, que aplican para tener beneficios sociales, como por ejemplo en Estados Unidos se llama food stamps o sellos de alimento, sin en realidad calificar. Y como lo hacen es que muchos no reportan
por ejemplo, todo lo que ganan de manera legal, ya que tienen algunos pues negocios privados o hacen trabajos privados y no reportan esto, ¿no? Obtienen estos beneficios cuando en realidad eso es incorrecto, o sea, es casi ilegal. Lo interesante en muchos de estos puntos es que si otro hermano hiciera o fuera conocido por esas cosas, no se le mostraría la misericordia o todas las maneras más flexibles que tienen con los ancianos. Y el segundo punto que podría hacer que una persona fuera reevaluada es si él o un miembro de su familia emprenden estudios universitarios. Si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos emprenden estudios universitarios, ¿demuestra el modo de vivir de él que pone los intereses del reino en primer lugar? ¿Enseña a su familia a dar prioridad a los intereses del reino? ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior? Esta parte es interesantísima, porque dice, respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior. Bueno, muchas veces algunos apologistas o personas que tratan de tapar el sol con un dedo, ¿no?, dicen que la organización, el cuerpo gobernante, no prohíbe que nadie curse la universidad. Y bueno, claro, cierto, es un uso muy interesante de las palabras porque no lo prohíben. No pueden prohibirlo. Si en una tarea pondrían que prohíben que una persona vaya a la escuela, este es un derecho universal de los seres humanos. O sea que la organización se pondría en problemas legales serios. Pero usted no tiene que específicamente redactar la palabra prohibir para transmitir la idea que algo está prohibido o que algo es incorrecto. Para aquellos que dicen que el no asistir o el no tener carreras superiores es solo una sugerencia, mire que no es así, no es una sugerencia. Porque si fuera una sugerencia y fuera a la medida de una decisión personal, no existiría esta pregunta aquí. ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior? Y aquí es sencillo de responder. Si usted respeta lo que el esclavo ha dicho, usted no permitiría que usted o sus hijos cursen estudios superiores. Ahora bien, hay algunos ancianos que le dan una vuelta a esto muy interesante para, por ejemplo, beneficiar a sus hijos. Y una manera en que lo hacen es que los hijos sean precursores regulares. Si su hijo es precursor o su hija es precursora regular, entonces es una prueba de que esa persona sí está poniendo en primer lugar los intereses del reino. Y puede ser que quizás haga 10 horas o 20 horas o 30 horas y se apunte lo demás. Pero el hecho de tener el título ya salva a ese anciano de esta responsabilidad. ¿Revelan sus palabras y conducta que es una persona espiritual? ¿Cómo lo ve la congregación? ¿Por qué quieren él o su familia emprender estudios universitarios? Esta parte es muy interesante, porque dice, ¿por qué quieren él o su familia emprender estudios universitarios? Bueno, ¿por qué querría una persona emprender estudios universitarios? ¿Por qué querría una persona hacer eso? Bueno, para poder mejorar en sentido económico, tener mejores trabajos, tener más beneficios, es lo lógico. Bueno, si usted respondiera a esa pregunta de esa manera, pues entonces se le diría que usted no confía en Jehová, que usted no pone en primer lugar los intereses, que usted está tratando de ser materialista. Mire las otras preguntas. ¿Tienen metas en el servicio a Jehová? ¿Interfieren los estudios con la asistencia regular a las reuniones, la participación significativa en el ministerio o otras actividades espirituales? El hecho, como mencionaba en otro video, de que esto está acá, pues sencillamente es una advertencia para muchos ancianos que no permitan que sus hijos vayan o ellos mismos vayan y cursen estudios superiores. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente. Al prepararse para evaluar si un hermano sigue cumpliendo los requisitos, los ancianos deben investigar primero las pautas vigentes aplicables al caso. No sean dogmáticos en sus opiniones ni tomen decisiones a la ligera basándose solo en preferencias personales. No se apresuren a recomendar la baja si no hay razones sólidas. Tal vez sea posible ayudar al hermano a tomar las medidas correctivas necesarias
y a seguir sirviendo. ¿Ha servido fielmente por muchos años? ¿Qué ha hecho o dejado de hacer para que se cuestione su nombramiento? ¿Cómo respondió cuando lo aconsejaron? ¿Ha tenido las mismas dificultades en el pasado? Si así es, ¿cuál fue su actitud cuando se le intentó ayudar? ¿Es realmente tan grave su falta como para que tenga que dársele de baja? Puede que solo fuera un error de juicio. Tal vez la congregación en general sigue respetándolo y confiando en él como anciano siervo ministerial. Quizás muy pocas personas o ninguna sepan del asunto. Si él reconoce que cometió una imprudencia, ha aprendido de su error y manifiesta una buena actitud y el deseo de mejorar, puede que no haya que recomendar su baja. Después explica pues lo que hay que hacer, que hay que llamar al hermano, explicarle lo que está sucediendo, el hermano sale, el cuerpo de ancianos delibera, el hermano vuelve a entrar, le dicen la decisión, puede ser que el hermano comente otras cosas y entonces después sale, el cuerpo de ancianos sigue deliberando. Lo interesante aquí es que con esa flexibilidad, con esa actitud de tirar la toalla o pasar la mano, no es como se trata a otros hermanos que han cometido pecados o que tienen errores de juicio. Muchos ancianos y en muchas congregaciones, y si usted sirvió como anciano o actualmente es anciano, me dirá si estoy en lo correcto o no. Jamás aplican estas razones o este procedimiento de reevaluar. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque inclusive cuando usted ya ha hecho el proceso y lo lleva a un anciano, como me pasó a mí en muchos casos, un anciano no es superintendente de circuito, aún inclusive cuando el cuerpo de ancianos está de acuerdo, por ejemplo, en reevaluar un siervo ministerial o reevaluar un anciano, el propio superintendente de circuito le dirá que si ha tratado muchas veces, que el hermano lleva muchos años de servicio. Y de esta manera, lo que se logra es que existan hermanos que no califican para ser ancianos o para ser siervos ministeriales y aún así se les pasa la toalla. Ahora, ¿por qué muchos hacen esto? Bueno, uno es porque si los ancianos o si a un anciano en especial se le aplican este proceso de reevaluar por otras cosas, quizás por ser un golpeador, por maltratar a la congregación, por ser muy orgulloso, por razones de ese tipo, pues en realidad todos los demás están en peligro. Entonces, por una manera de cuidarse ellos mismos, no permiten que a otros ancianos se le haga eso. La segunda razón es porque cada anciano es un posible apóstata o puede ser un posible problema para ese cuerpo de ancianos. ¿Por qué? Porque ya sabe cosas muy íntimas, porque ya sabe muchos secretos, porque ya sabe muchas ocasiones donde se le ha pasado la mano a otros hermanos, o también sabe información de las familias de otros ancianos. Y como nadie quiere que eso suceda, entonces lo tratan de mantener como ancianos. Y la tercera razón, y esto me lo comentó una vez un circuito, cuando tratamos de reevaluar a un anciano, es porque la congregación no lo ve bien. La congregación no vería bien que a hermanos de tantos años se le quiten los privilegios porque crea murmuración y crea inconformidad y entonces crea, como dicen ellos, que la congregación se desanima, pero en realidad es para evitar que la congregación cuestione o que la congregación hable. Y precisamente así entonces hay ancianos que pasan toda su vida haciendo cosas malas, tratando mal a los hermanos, abusando de su autoridad, abusando de sus privilegios, teniendo cero flexibilidad o cero paciencia con otros hermanos que cometen errores. Y es normal. Si usted nunca se le corrige, si usted nunca se le hace ver lo que está mal, si usted no tiene temor que estos procesos se apliquen a usted porque usted lleva muchos años sirviendo, o usted ha sido muy leal, o usted ha dado discursos en las asambleas, usted está seguro. Y como usted está seguro de su posición, todas sus cosas negativas se incrementarán y seguirá haciéndolo el doble. Recuerdo que a veces cuando se hablaban de estos temas, algo que yo le decía al resto del cuerpo o a otros ancianos era, pero a ver, si ese anciano en cuestión o ese ministerial en cuestión, el día de hoy se le fuera a recomendar, digamos que no es una persona que tiene privilegio, ¿no? ¿Usted lo recomendaría como anciano siervo ministerial?
Y casi siempre era interesante que la respuesta de todos era no, pero ya es anciano, pero ya es siervo ministerial. Acá también lo que se listan son otros ejemplos que cuando usted los lee, lo que están haciendo estos ejemplos de cómo descalificar a una persona es reforzar puntos de vista de la organización sobre los expulsados, sobre la educación. Pero la lógica indicaría que lo que a usted lo llevaría realmente a ser reevaluado es el dejar de cumplir con los requisitos que lo evaluaron o lo recomendaron para ancianos. Pero acá no se habla de eso. Acá no se habla en ningún momento que si un anciano, por ejemplo, deja de ser serio, o si un anciano no tiene sujeción a su familia, o si un anciano no es una persona que maneje las enseñanzas excelentemente. Acá no se habla de eso. Completamente se obvia esa parte. Hay ancianos inclusive que su promedio de horas de servicio es muchísimo más bajo que el de otros hermanos que no se nombran por no llegar completamente a ese requisito. Y todos esos puntos es una manera en que la organización beneficia a los ancianos. Y claro, es una manera de demostrar que los ancianos son perfectos, que los ancianos son padres amorosos, pero en realidad hay muchísimos ancianos cometiendo muchos desmanes, pero se sienten protegidos por las mismas reglas de la organización. Claro, la excusa clásica es dejar todo en las manos de Jehová, o que esas personas también enfrentarán un juicio. ¿Pero es eso correcto? ¿Por qué no se aplica esa misma lógica a los pecados que cometen los hermanos? O a otras faltas que cometen los hermanos. ¿Por qué entonces con los hermanos que no tienen privilegios se es tan firme y con los ancianos no? Y para cerrar el video, termino entonces con una expresión del escritor George Orwell en su libro muy famoso Rebelión en la Granja. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Si usted ha sufrido en manos de ancianos de esa manera, de personas que no son ejemplares, de personas que para nada deberían ser ancianos, pero los dejan ahí bajo la protección de la organización, pues entonces debe quizás usted reevaluar si realmente vale la pena servir a una organización que defiende y encubre a personas así. Muchas gracias por mirar este video y recuerde que más allá de todas las cosas que uno haya sufrido a manos de personas de esta índole, usted es mucho más que eso. Recuerde además que las palabras tienen el sentido y el poder que usted le da. En la organización, un anciano es una persona de mucho poder. Pero le animo que vaya, por ejemplo, a un centro comercial o a la escuela de sus hijos o a una plaza pública y pregunte usted qué es para las personas un anciano. Probablemente la mayoría ni sepa que usted se está refiriendo a un superintendente de los testigos de Jehová. Lo que le trato de comunicar con esto es que nosotros sentimos quizás ese miedo, ese respeto sobre esa palabra porque se nos adoctrinó a verla así. Pero una vez que usted le quita ese significado, le quita ese poder a la palabra y a las personas detrás de la palabra, entonces usted realmente es libre y se siente mejor. Recuerde que usted es la luz que se hace más brillante.